han eh, implementado y han sacado unos muy buenos trabajos de grado al respecto. Sí, sí. Nosotros acá en Venezuela nos ha pasado, o sea, la mayoría de las veces y cuando nos afrontamos a investigaciones, sobre todo con maestros, el planteamiento es la resistencia a establecer esas relaciones que tú llamas de comunagogía de la comunidad, con los maestros, con la escuela, incluso la resistencia de los padres y representantes a establecer esa afinidad con los procesos educativos de sus hijos. ¿Cómo ha sido tu experiencia en cuanto a esta situación? Perfecto. A ver, un elemento que el maestro, y a veces por obvias razones, dice, no, me toca ahora trabajar los sábados o informarle a la comunidad. El punto de partida ha sido entender el aula, en el caso ya de los quienes estamos trabajando, como un territorio. Y empezar a entender que las relaciones de comunidad, comunagogía, de tener como centro lo común, se pueden dar en el aula. O sea, no tiene que esperar a que vaya al barrio o a la vereda para hacerlo. ¿Sí? Ese ha sido un camino, ¿sí? Sin embargo, es cierto, o sea, la hegemonía es tan fuerte que el maestro, en el caso colombiano, conoce allí, ha asumido lógica de funcionario público. Y ese es un problema. Por eso tan importante la formación en la propuesta que ustedes están haciendo. Pero los maestros que la han aplicado, lo primero que dicen es, lo que hizo la comunidad conmigo fue transformarme y veo la educación de otra manera. O sea, es un proceso, digamos, llamémoslo de implementación, de aplicación para poder entender la importancia de la transformación. Entonces, ese es un aspecto. Con los padres también pasa lo mismo, porque los padres quieren el cuaderno lleno, ¿cierto? Quieren la escuela tradicional del número, y eso es un proceso. Entonces, digamos, lo que hasta el momento tenemos en Bogotá son propuestas, digamos, que no institucionales, porque no se ha logrado llevar allí, sino de pronto profes de áreas o de dos áreas o individuales, pero no hemos logrado llegar a decir, este colegio es, su propuesta es como una goya, ahí no vamos. De mayor incidencia se ha tenido es en la facultad de biología y la pedagogía. Ahí sí, varias tesis, tal vez unas 6 o 7 practicantes, y ha sido bastante, ¿cómo llamar?, gratificante el proceso para estos estudiantes implementarla y se han convertido como en una corriente, si se quiere, como una gogas y como una gogos en su ejercicio. Pero digamos que ahí va el proceso ya, llamémoslo como de implementación. La dificultad, ¿cómo se supera? Ahí sí toca con el ejemplo. Yo creo que el ejemplo ayuda mucho que el mismo maestro, que la misma maestra vaya comentándole al compañero para llegar a lo institucional, pero ahí vamos, las mismas dificultades que mencionas, compañera, también están. Interesante, Sí. De pronto, interesante. Carlos, ¿quieres decirnos algo que ha implementado? Bueno, muchas gracias. Esas inquietudes que ustedes plantean es algo que cuando uno ya está en el aula implementando la comunagogía, se topa uno con ellas, ustedes también han tenido las experiencias y a veces uno como que se siente, bueno, la gente está muy acostumbrada a los procesos conductistas, a los procesos de números, como decía Carlos, y resulta que, por ejemplo, en el colegio Fanny Mickey, yo quiero contarles dos pequeñas experiencias que se han tenido. Una, que como nos tocó empecé a implementar en el 2019 y justo en el 2020, cuando ya la iba como a otra fase, nos cogió lo de la pandemia. Entonces, en pandemia se trabajó toda la comunidad, pero con los chicos en sus casas. Entonces, ahí en ese momento se pudo trabajar con familia allá. O sea, prácticamente por obligación, tocó sacarla del aula y estaban era en sus casas. Entonces, en sus casas ellos empezaron a participar y les decíamos, por ejemplo, bueno, van a trabajar con los roles y entonces ahí se vinculaba la abuela, se vinculaba al primo, se vinculaban a otras personas. Eso por un lado, que se pudo vivir en ese momento porque era el momento de pandemia y entonces en los convites se trabajaron fue en familia. Ahora cuando ya regresamos al aula, pues entonces listo, estamos ahí en el aula y queremos desde el aula
vamos como en unas fases, ¿no? Entonces, desde el aula, ahora sí hace, ¿cómo vamos a empezar a trabajar en ese trabajo directamente con la comunidad? Eso va por pasos, por fases, vamos avanzando, no es fácil. Entonces, una experiencia que se tuvo es, por ejemplo, vincular a la comunagogía con el proceso de gobierno escolar, que acá lo llamamos gobierno escolar, donde, no sé cómo lo llaman en Venezuela, pero me imagino que también funciona de alguna manera, donde hay representación de padres de familia, estudiantes, directivas, profesores. Entonces, todos ellos hacen parte del gobierno escolar. ¿Y qué pasa? Hay problemas, miles de problemas en una comunidad educativa. Entonces, coger uno de los problemas o varios de ellos y que los niños, desde sus convites en el aula, trasciendan el aula también y la conecten de alguna manera con esos problemas que tiene la misma comunidad educativa. No hemos tenido, no, o sea, no les puedo mostrar todavía un resultado, mire, este es el resultado y logramos solucionar este problema, pero digamos que ese ha sido el enfoque y se han empezado a trabajar por allí para tratar de superar esas dificultades de aceptación y de aceptación al cambio, ¿no? A algo diferente y algo pues que visiblemente es contrahegemónico porque lo demás pues es otra cosa, es el tablero y los exámenes y listo, ya. Pero esto es algo que va paso a paso y que bueno, les puedo contar esas dos cositas así como pequeñas que se hicieron y que se siguen trabajando y se espera tener más resultados. Gracias. Pues, Eso, gracias. yo Tú digo, sabes, sí, pero sí hay un proyecto, digamos, andado ya. Juan Carlos, está ingresando, está allí con nosotros también la profesora Yuleima Rodríguez, tu conocida y amiga. Profe Yurema, ¿cómo estás? abre el micrófono. Yuleima, hable tu micrófono. Buenas tardes, saludos para todas y todos. Un abrazo fuerte. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bien, qué bueno escucharte. Feliz, ¿Cómo vas? feliz de que estés con nosotros. Bueno, No, aún en la igual, distancia, pero conocerla, estás con pues. nosotros. Gracias, gracias. Igual estamos, sí. Bienvenido y ya tú sabes que estamos a la orden para todo lo que sea en pro de la construcción. Todo lo que se necesite y estén mis posibilidades, cuenten con ello, de mis compañeros. Lo sabemos. Te abrazo. Bien, Igual. bien, Yuleima, bienvenida. Estamos aquí en una plática, ¿no? En un diálogo interesante para escudriñar, ¿no? Toda la visión de la comunagogía de Juan Carlos y bueno, su esposa también nos ha dado unas luces. Sigue Mirna, entonces, adelante. Ahora, tú sabes, Juan, no sé cuál es el nombre de la esposa. Juan, recuérdame el nombre de tu esposa. Luz Edith. Luz, Ajá, Luz Edith. Luz Luz, Edith, ok. ajá. Pueden decirme luz, tranquilos, no hay problema. Seguramente. Seguro. Mira, es importante que hagamos hincapié cuando tengamos la oportunidad de intercambiar con nuestros maestros en esto que esta pregunta que te hice y bueno, y seguro que ustedes van a tener o tienen toda una experiencia para poder apoyar en ese tema. ¿Por qué? Porque los maestros muchas veces nos quedamos en el cómo. O sea, nos dicen que tenemos que tener más relaciones con la comunidad, con los padres y representantes, pero ¿cómo lo hago si no vienen a la escuela? Pero ¿cómo lo hago si cuando uno va no están en la casa, están trabajando? O sea, ese el cómo posiblemente es lo que quizás nos ha impedido un poco ese acercamiento entre la escuela y la comunidad. Entonces, es importante hacer como que hincapié allí cuando tengamos ese acercamiento. Otra Listo. cosa, nosotros hemos venido trabajando en un proceso de formación. Nosotros tenemos en todo el país, lo decía Eliezer hace un momento, 24 estados, y en cada estado tenemos un responsable de una unidad territorial de gestión universitaria. Y a su vez, ellos tienen responsables en unidades locales de gestión universitaria por cada una de los territorios o regiones, aquí lo llamamos municipios. Entonces, estos voceros han tratado de ir articulando en este proceso de intercambio entre la comunidad, la escuela y el espacio geográfico donde se desarrolla estas relaciones, ¿verdad?
Entonces, no es fácil. Todos sabemos que eso no es fácil porque muchos maestros están encerrados en cuatro paredes, en un aula de clase, y muchas personas de la comunidad pareciese que le tuviesen alergia a la escuela, ¿no? Entonces ven a la escuela como algo ajeno a la comunidad. Entonces no lo ven como parte de la comunidad. Y eso es lo que ha conllevado que a estas relaciones muchas veces se haga fuerte el proceso de intercambio. Ahorita nosotros estamos tratando también un proceso de organización política, estructural, que nos ha permitido quizás algunos adelantos a ese acercamiento entre la escuela y la comunidad, que son nuestras organizaciones políticas, revolucionarias, y que han permitido que la comunidad tome en cuenta a la escuela como parte de ella misma. Entonces, allí estamos nosotros ahondando como vicerrectorado y como responsables de formadores de los maestros, ¿verdad? De esos formadores que están a diario en cada una de estas escuelas. Entonces, allí entran en juego los movimientos sociales que han venido emergiendo en nuestras comunidades y que a su vez también son formadores de la gente en la comunidad en cuanto a lo político, a estas estructuras que te he venido contando. Ellos hacen incluso unas agendas de formación, de organización política, de incluso de estudios que les han permitido también a ellos ir progresando. Incluso es uno de los desafíos que hoy en día afronta la escuela venezolana, porque la comunidad ha dado como un paso más que la escuela en este sentido de organización, de formación, de visión política, estructural y organizativa. Entonces, un poco para que veas el panorama al cual nosotros nos enfrentamos a diario. Nuestros voceros locales se han venido formando en este proceso y esto nos ha permitido a nosotros quizás llevarlo a nuestros ambientes de aprendizaje a través de una herramienta fundamental que nosotros llamamos cartografía socioeducativa. Entonces, para que tengas allí una visión. Gracias, Camila. Y ahí mencionaba Eliezer los proyectos populares. ¿Cuál es el problema, en mi opinión, de las escuelas en general? Que le damos las espaldas a las comunidades en muchos aspectos, no solamente en reconocer lo que hacen allí en términos de los contenidos escolares, sino en últimas de aportar a resolver los problemas que tienen los territorios. Aquí los compañeros indígenas, particularmente los nace en el Cauca, esa contradicción que tú mencionas de comunidad-escuela, la resolvieron en tanto que la escuela se pensó qué problemas tenía la comunidad. Y los proyectos de aula, los proyectos hacia afuera, pues estaban era en pro de esas necesidades antes que estar pensando qué dice PISA o qué dice Pepito Pérez externo de la evaluación, de calidad, toda esta cuestión hegemónica, sino pensando en sus territorios. Y creo que ese es un elemento y creo que es potente lo que ya se ha avanzado y los proyectos populares sin duda que menciona Beliezer, articulados desde las aulas, sería una manera de, pero creo que lo que tú dices es hacer, el cómo hacerlo, para que no se quede como en la idea, en la narrativa, y creo que hay que aprender, hay experiencias, tanto bueno, ya desde las que se investigaron en la comunagogía, como las que hemos implementado, las que ustedes han desarrollado con certeza. Afortunadamente tengo un viaje a México hasta el 16 y también allí están tratando de la comunagogía hacer prácticas en las normales. Probablemente tengamos mayores elementos de cómo se viene haciendo, pero es cierto, la dificultad está es en el cómo por la rutina que tenemos. Eso es fundamental. Y tal vez el ideario es llegar a ser comunagogos y comunagogas, es decir, que la formación esté centrada allí, pero obviamente eso sabemos que es un proceso de mediano plazo, pero creo que hay un proyecto que nos permite estar los profes más o menos cómo hacerlo. Bien, Yulema, si tú quieres hacerle alguna pregunta al maestro de su esposa, también te dejamos el micrófono abierto. Yo quería también adelantar lo siguiente, Juan Carlos,
hacerte la siguiente pregunta. Ustedes han tenido, sé que ya has dicho algo al respecto, algún avance desde el punto de vista oficial, un poco como que llevar la comunagogía con un apoyo oficial como política educativa en Colombia. No, hasta el momento no. El ministro anterior, tan pronto se posicionó Petro, pues realmente yo le comenté la propuesta. Obviamente fue un ministro neoliberal, pues me gustó. Hace poco se posesionó el viceministro de Educación Básica, obviamente pues le hicimos llegar el libro como colectivo. Esperamos que haya alguna cercanía con él, pero no. Donde sí, y afortunadamente en México, allí está el profe Luciano Conteiro como su secretario de Educación Superior, no sé si lo referencian. Ellos sí han incluido dentro de su política oficial, en la nueva escuela mexicana, la comunagogía como uno como de sus fundamentos. Incluso tengo la expectativa de reconocer cómo está la cosa por allí, pero no, aquí en Colombia no, digamos, está en ese tránsito y esperamos que con el gobierno Petro pues haya esa apertura pues analizados como pueblo, no solamente la comuna acogida, sino otras experiencias y apuestas que tenemos aquí en el país. Interesante. Yuleima, ¿quieres decir algo? Abre el micrófono. Dale. No, bueno, por aquí yo lo que estoy es atenta de dos partes, tanto lo que ustedes están socializando por nosotros aquí en Venezuela como lo que el compañero está compartiendo de sus experiencias. Sí. Continúen, Bueno, continúen ustedes que está interesante. sigo preguntando, Juan Carlos. Dale, Eh, Liz, tranquilo. En la propuesta de ustedes, por ejemplo, hay algunas categorías, como por ejemplo, no hablan de competencia, sino de compartencia. Ya sabemos que la comunagogía va más allá o es una propuesta distinta a lo que sería la pedagogía. Eh, Convérsanos de eso un poco, a ver. Perfecto. Bueno, ha sido muy interesante la discusión que se ha puesto en ese tema, incluso vuelvo y toco el caso de México. Allí desde la Secretaría de Educación se está llamando pasar de pedagogía a formarnos en comunagogía, ¿sí? Porque digamos que es una apuesta, llamémosla, no solamente si se quiere instruccional, sino es una apuesta de ver el mundo de otra manera, llamémoslo de desde ahí, que aterriza obviamente a la educación, ¿sí? Entonces, esos elementos de enfatizar en las relaciones sociales, porque ¿qué es lo que está pasando en la escuela? Me pueden hablar, por colocar un ejemplo, una clase de socialismo, ¿cierto? Como contenido. Pero resulta que como profe yo le digo al chico, el primero que llegue le pongo 5, pues no estoy socializando nada, estoy formando es un individualismo capitalista en la relación social. Claro. Entonces, lo que busca la comunagogía es decir, listo, veamos contenidos, obviamente, progresistas, democráticos, revolucionarios, si quiere, pero prestémosle atención a las relaciones sociales que estamos dinamizando en la escuela. Entonces, las competencias, que no es un concepto colombiano, es mexicano, hace parte de la comunalidad, ¿cierto? Lo que nos ha llevado en el terreno concreto en la escuela es que los chicos empiecen a compartir sus saberes, por ejemplo, no a competir quién sabe más, a compartir sus proyectos, sus sueños, a compartir sus problemáticas. Entonces, se empieza a generar un tejido, si se quiere, vamos a hablar solamente del aula, entre estudiantes, obviamente entre estudiantes y maestros, ¿cierto? Y aunque se vean los contenidos el que sea, lo que se va generando es una subjetividad más colectiva, más nosótrica, y pensamos que ese elemento genera una ruptura con lo que se viene dando. En ese orden de ideas, pues se trata de ir un poco más allá del escenario pedagógico, que es la reflexión sobre lo educativo, o bueno, o diferentes acepciones que se han dado, y más bien irnos considerando en otra apuesta de vida. Y ahí es donde podría aportarse a las transformaciones que anhelamos en nuestros pueblos. Entonces, no solamente un problema de instrucción, entonces la comunagogía trasciende el cognitivismo. Está obviamente la parte cognitiva, la parte académica, pero lo trasciende y tal vez esa puede ser una discusión que es necesaria para no reproducir o el patriarcado o la visión colonial que tenemos o el autoritarismo que están
tan normal en las escuelas hoy, y generar otra, no sé, una transformación por lo menos en la escuela y en la educación y en nosotros como maestros y estudiantes que estamos allí. Entonces, esa es la pretensión. Incluso se retoman conceptos. Acá el concepto de convite, no sé si en Venezuela el convite es como encuentros que hacíamos en las veredas para arreglar el camino, para arreglar la escuela. Tenemos convite, fíjate que además de la escuela y además del camino, lo que pasaba era que se fortalecían los lazos de vecindad, los lazos de compadrazgo, los lazos eh, de compañerismo comunitarios, además del resultado. Entonces, el convite pues, lo traemos al aula y se generan son convites académicos. Entonces, claro, vamos a hacer este trabajo académico, pero lo fundamental es qué relaciones, qué vínculos, qué subjetividades en común vamos construyendo. Ese es como la pretensión, digamos, de la comunagogía. Y afortunadamente, en la lucha de nuestros pueblos están esos conceptos, están esas apuestas políticas, están incluso formas administrativas que tienen los pueblos que valdría la pena traerlos a las escuelas. Y por eso, cuando ustedes mencionan los movimientos sociales que hay allí en los territorios, vale la pena tenerlos en cuenta en esta apuesta de lo común. No solamente como para encontrarnos, sino para extraer conceptualizaciones, porque tenemos un problema que toda esta conceptualización, estándar, competencia, indicador, gestión, todo viene de la administración, de empresas o de la economía o de la sociología, pero no de la educación. Y creo que ahí tenemos una necesidad de ir configurando nuevos conceptos. Por eso tú vas a encontrar allí las compartencias, las cosmovivencias, los convites, los círculos de la palabra, que son elementos que han como llenando de contenido la propuesta, pero que tiene que ver es como con esa subjetividad que se va formando. ¿Sí? Eso. Sí, qué bien. No sé, Carmen, si tiene otra pregunta. El maestro Rodríguez decía, enseñen a sus niños a ser preguntones, ¿no? Entonces yo creo que aprendí bien esta lección. Pero dentro de esa fase que usted viene hablando de establecer las relaciones, Perdón, a mí más sí me durito, gustaría- no te escucho, compañera. Qué pena. ya lo voy a agarrar para Ay, que ay, se ay. escuche. Fíjese, de donde en esa fase donde usted habla de establecer las relaciones, usted tiene como se dice allí, un conglomerado de preguntas que van en función al tema de la comunagogía. Una de ellas es que me gustaría saber si usted este tema de los horcones de la comunagogía lo fundamenta en las bases de la parte epistemológica, si lo lleva a la fase del conocimiento o si es que están relacionados a cómo usted establece las relaciones en el territorio educativo. Y esa parte epistémica también la enfoca desde lo que es la parte de la soberanía. Esa parte allí está como se dice, implícita en lo que son los procesos pedagógicos, pero el tema Orcón no le hallo así como una cabida para dentro de los procesos, porque lo estuve Perfecto. investigando y por eso pregunto es que me oriente un poco allí. Aparte Listo. también habla de las decisiones y los saberes, a Ujú. diferencia de nosotros que hablamos de saberes y haceres. Ujú. ¿Ah? ¿Ves? Ujú. Entonces, son terminologías que van siendo lo mismo, pero que a su vez se traducen. Incluso usted allí habla que un maestro comunológico debe tener unas características específicas para impartir la pedagogía. Dentro de ella es tener una muy buena posición lingüística y que estén hasta en los procesos de traducción intercultural. Entonces, allí le dejo esa pregunta a ver que me explique un poco, pues, esas relaciones que usted establece allí, Listo, porque a gracias. pesar de que van a mano, pero a su vez dejan, como se dice, elementos para la investigación. Perfecto. Bien, me interesa. Bueno, primero entender que obviamente la propuesta está en construcción colectiva en tanto se vaya desarrollando. Pero lo de los horcones, digamos que es muy importante. Bueno, horcón Ay, no lo voy a decir, es yo una se quedó. palabra que significa como pilar, soporte.
es donde se generan, por ejemplo, no sé si allá en el caso de Venezuela, los pilares o horcones, o no sé cómo lo llamen, por ejemplo, donde se soportan las vacas cuando se van a vacunar, ¿cierto? O donde se coloca el techo en el estado. Bueno, en Colombia y en México, pilares, llamémoslo pilares. Entonces, esos horcones, primero que todo, son relaciones sociales que se van dando. Entonces, ¿qué es lo que viene pasando? La hegemonía tiene lo que se logra hasta el momento entender 6 ámbitos, pueden ser más, ¿cierto? Entonces, un horcón de la hegemonía viene siendo la colonización en la manera de pensar. En la comunagogía decimos, entonces necesitamos prácticas, relaciones e ideas que generen soberanía epistémica, ¿cierto? Entonces, ¿cómo relaciono eso ya con el ejercicio concreto? Cuando yo estoy haciendo mi planeación, yo puedo hablar, hablemoslo de química, ¿cierto? Y en química yo puedo perfectamente decir, bueno, tenemos unos elementos, por ejemplo, en la producción de abonos. La hegemonía, la hegemonía nos ha colonizado con una manera de entender la química, entender el proceso agrícola y sus abonos de una manera que nuestros pueblos en el terreno de la soberanía tiene otros componentes, otros productos, si se quiere, para la agricultura, ¿sí? Entonces, perfectamente yo puedo dar una clase de química, explicar la tabla periódica, pero en la planeación tengo como propósito, si se quiere, aportar a la soberanía epistémica, es decir, que lo que la hegemonía me dice que debo utilizar en la agricultura, resulta que desde un proceso de soberanía epistémica encuentro que los pueblos, por colocar un ejemplo, tienen fungicidas o insecticidas agroecológicos, ¿cierto? Por decir algo, la importancia de las plantas aromáticas en el control de plagas, ¿cierto? Desde ahí, desde el punto de vista de la industria química, doy el contenido en química, pero estoy apuntando a la soberanía epistémica como Orcón. Orcón son relaciones, son prácticas, obviamente ideas, ¿cierto? Y podríamos así, por ejemplo, con la discusión del patriarcado. Entonces, no es que yo me concentre en el contenido del patriarcado, yo perfectamente puedo hablar de la Revolución Francesa, ¿cierto? Pero tengo claro que mi propósito es develar el patriarcado y entonces perfectamente puedo hablar del papel de las mujeres en la Revolución Francesa o el papel de lo que llamaban las incendiarias en la Comuna de París y qué pasó con ellas cuando termina, en el caso de la Revolución Francesa, los derechos del hombre y las mujeres quedaron, digamos, que de una manera u otra, sin la reivindicación completa. Entonces, voy hablando de historia, pero voy enfatizando en ese horcón, ¿sí? Y ese horcón, que eso es lo otro interesante, lo llevo a que los convites, que son los grupos de trabajo en el aula, generen proyectos de transformación social. ¿Sí? Por colocar el caso que estaba mencionando Lucedil. Entonces, en pandemia, el convite familiar lo que hizo fue transformar las tareas domésticas que no recayeran sobre las mujeres, sino que todos hicieran un cronograma, un horario de trabajo para barrer, para trapear, para hacer la casa. Y entonces, romper el patriarcado, pues empieza por prácticas, por relaciones en la casa que generen transformaciones. Pero fíjense que el tema era la Revolución Francesa. ¿Sí ves? Entonces, es empatar esos contenidos con esos horcones. Ahora, ¿pueden haber más? Pueden haber más horcones. Pero en la medida en que la misma práctica nos vaya dando elementos para decir, hay un horcón. Entonces, esos horcones, llamémoslo de una manera, son 6 ámbitos de la hegemonía o como contrahegemonía, si se quiere en este caso, para generar unas nuevas relaciones sociales en la escuela. La praxis, obviamente, es como uno de los ejes de la comunagogía, entendiendo la praxis, no la praxis instrumental de poner en práctica la teoría, sino la praxis transformadora. Por eso terminamos en proyectos pequeñitos en la escuela que transforman esas relaciones sociales, ¿cierto? Entonces, igual lo que tú dices, el saber y el hacer tiene que estar, y por eso que es una de las diferencias, por ejemplo, con la enseñanza para la comprensión. No sé si a ustedes les ha llegado esa propuesta metodológica de Harvard para formar competencias, que aunque ellos ponen en práctica lo que se aprende, la comuna dice,
La diferencia está en que aquí con lo que se aprende, con lo que nos formamos, transformamos los contextos. Y ese es también un elemento de la comunología. Y ahí quiero adicionar algo que me parece importante porque pues, lo encontré en Oaxaca, lo encontré en Cauca, y que aquí en Bogotá hemos tratado de hacer es que sí es necesario pensarnos desde la escuela el empoderamiento de las comunidades. Es decir, no podemos ser simplemente algo académico, hay que hacerlo, sino también, y por eso es tan importante el vínculo con los movimientos sociales, empoderar las comunidades para que se vayan fomentando esos poderes populares en los territorios, que empiecen a tomar decisiones, que empiecen a reconocer sus problemáticas, a transformarlas y a fortalecer el tejido social. Y creo que es otro elemento que se encuentra en la investigación, pero que en la comunología se asume como un horizonte. Sí, o sea, de hecho no nos quedamos en que la escuela es para simplemente exámenes, sino también el compromiso político del poder popular, si se le quiere llamar así, en su versión social, la comunidad. Entonces, ese es como, bueno, en ese ámbito, era que tú preguntas. Lo pedagógico, lo académico, y bueno, como la propuesta de la organización. Bueno. Bueno, entonces, aclarado el tema de los horcones, entonces te voy a hablar un poco de mi percepción aquí desde lo venezolano. Perfecto. Entonces, yo podría decir que esos horcones son el soporte a las relaciones del territorio, ¿verdad? Entonces, esa Sí, parte epistemológica me va a permitir a mí como investigador hacer un estudio o una triangulación donde yo pueda investigar de un libro, pueda investigar del territorio y pueda yo dar mis aportes como investigadora. Eso fue lo que yo entendí allí, partiendo de una realidad social en el enfoque me cuesta comunagógica. de Comunagógica. la comunalogía. Ya lo La pronuncié. comunagógica. Bueno, gracias. Sí, sí, entendiendo esa investigación como parte de la contrahegemonía. ¿Sí ves? Sí. Porque es importante lo que tú dices, claro, o sea, si nosotros lográramos investigar qué prácticas, por colocar el ejemplo, de soberanía epistémica hay en el territorio venezolano, con certeza sería un gran avance pues, en la soberanía que queremos en general como pueblos, ¿cierto? Y eso existe, porque está una hegemonía, pero hay algo subalternizado que necesitamos documentar. Igual así, los saberes, cantidad de saberes que están en los territorios, pero que nos los han anulado, si se quiere, o invisibilizado, y la investigación juega un papel muy importante, por lo menos inicialmente en estos 6 cones. Miraríamos después si salen más ámbitos de hegemonía que no estén allí, cómo tramitarlos, pero sí es por ahí, compañero. Sí. Bueno, gracias. Bueno, si quieres ya entonces para ir cerrando, yo sí quiero hacer dos acotaciones más, Juan Carlos. La primera, bueno, estamos en un ambiente académico, nosotros como universidad, desde la comunalización creemos que tenemos que trascender un poco el ámbito de lo académico, que el profesor, el vicerrector siempre nos ha dicho que, bueno, que la academia te claustra, ¿no? En cierta manera, es un claustro, ¿sí? Y no permite el ingreso de otros desarrollos de esto que tú llamas soberanía epistémica. En ese camino en el que nosotros posibilitamos, por ejemplo, en Venezuela, la comunalización en nuestros ambientes de aprendizaje, cuando nosotros hablamos de ambiente de aprendizaje nos referimos a nuestras aulas escolares donde se forma el maestro y el maestro. Ahora te preguntamos, y de acuerdo también a tu propia experiencia, ¿por dónde un poco desarrollar la comunagogía a nivel de la investigación? ¿Hacia qué enfoque de investigativo? ¿Hacia qué método investigativo? ¿Hacia dónde lo orientarías tú sobre todo? Perfecto. Bueno, la misma investigación, la tesis tiene una herramienta que tocó construirla pensando eso que tú estás diciendo, y fue reconocer prácticas educativas en movimiento. Es decir, cómo esa práctica educativa tiene unas contradicciones con la hegemonía, encontrarlas, cómo va transitando esa práctica, ¿cierto? Hacia la utopía que uno tiene, ¿cierto? ¿Qué tejido social va dinamizando? ¿Qué temporalidades? Porque fíjate que aquí viene otra discusión. Nos han dicho que hacia el futuro todo es lo mejor y que todo el pasado es atraso, no sé qué. Pero que en la comunagogía también esa matriz que ya les comento, encontramos que hay que recuperar elementos de nuestros pueblos del pasado que nos sirven para potenciar los proyectos, hay que fortalecer
lo existente, que no nos han destruido, ¿cierto? Entonces hay que adoptar elementos de esa hegemonía que nos pueden servir y crear nuevas cosas. Entonces, la temporalidad y finalmente un trayecto entre lo que uno se propone y lo que van dando. Entonces, esa herramienta que llama la matriz R5T es una herramienta metodológica para reconocer prácticas educativas en movimiento, ¿cierto? O en lucha o en conflictividad con la hegemonía. Esa es una. Y dos, hay una apuesta que no está, que se, la trabajé obviamente en la investigación y la he venido desarrollando, es el autodescubrimiento social del maestro. ¿Qué es esto? Que a veces esperamos que vengan a investigarnos de fuera. Y resulta que hay una experiencia desperdiciada en muchos ámbitos, pero digamos que en el ámbito educativo en particular, porque hasta que no vengan de fuera a investigarnos, no lo hacemos. Entonces, una apuesta que tiene la comunagogía es que ese autodescubrimiento individual o colectivo es necesario. Y en ese ámbito, mientras, mejor dicho, trascendiendo a esa visión colonial de la investigación, la necesidad que como pueblo, como organización, como colegio, como universidad, nos investiguemos, nos lleva a autodescubrir una serie de elementos que, que están dándose, pero que no los encontramos, ¿cierto? ¿De dónde viene el autodescubrimiento? Viene también del pueblo indígena, aquí en Colombia, cuando fueron los 500 años de colonización, ellos iniciaron un autodescubrimiento como pueblo, inicialmente, con todo el ámbito cultural. Entonces, de ahí es que se retoma la propuesta de autodescubrimiento. Entonces, ese es otro elemento, si se quiere, para la investigación. No riñe con la investigación de acción participativa, por ejemplo, de Falborda, que también es muy importante trabajarla. No riñe con la sistematización, porque hay que hacerlo, pero un elemento clave que es de la comunagogía, por lo menos desde la experiencia nos ha dado, es no podemos esperar que vengan a investigarnos. Necesitamos como maestros, como maestras, o en este caso como comunagogos y comunagogas, autodescubrirnos de qué estamos haciendo para encontrar las potencias o los retos o las dificultades que tenemos en torno a una utopía que nos hayamos propuesto en la universidad o en el colegio. Entonces, esos dos elementos están ahí. Es más documentada la matriz R5T que la propuesta de autodescubrimiento que pues, no la he publicado, por ejemplo. ¿Sí? Pero sí la he socializado y que vale la pena, no he publicado, digamos, en revistas académicas, conocidas, sino conversada con profes y es una herramienta importante de investigación. Esa visión de comunagogía que tú desarrollas, ¿de qué manera está creando con la praxis una dinámica que le da identidad al trabajo que desarrollas en Colombia comparado con ese trabajo que desarrollas en México y que al mismo tiempo nos permite tener una visión de esa, digamos, de esa presentación como síntesis de lo que para nosotros sería la visión latinoamericana de esa comunagogía? Creo que el punto central en ese ámbito es identificar, si se quiere, la necesidad en los procesos de formación de transformar las subjetividades con las que hemos sido formados. Entonces, si uno va a México y va a Colombia, Colombia indígena y Colombia urbana, que fue el caso, qué hay digamos, de identidad, si se quiere, allí? Que la subjetividad de quienes están formando y formándose asumen un nosotros. Asumimos una visión no solamente latinoamericanamente, pero en relación con nuestros territorios en concreto, ¿cierto? Creo que ese elemento hace que la escuela sea otra, la educación sea otra y el maestro sea otro, es decir, impacta por lo menos esos tres ámbitos en la experiencia, tanto en Oaxaca como en Cauca como en Bogotá, impacta esos elementos, porque el maestro que así se ha metido a estos procesos de comunagogía no es el funcionario público, trasciende ser funcionario público. La escuela ya no es ese claustro encerrado, sino que es una escuela de puertas abiertas a la comunidad. Y la educación ya no es ese embudo cognitivo, sino que abarca las dimensiones del ser humano. Entonces, pensaría, profe Daniel, que la identidad está en esa subjetividad
nosótrica, si se quiere, anclada a los territorios en donde se habita. Por ahí ubicaría, y que tiene clara incidencia en la escuela, en la educación y en el ser maestro. Interesante. Gracias, Juan Carlos. Bueno, Gusto. interesante este diálogo, bastante enriquecedor. Lo tenemos grabado y bueno, seguramente lo vamos a compartir también con nuestros equipos, Juan Carlos. Con mucho gusto, Elías. Zuleima, ¿quieres decir algo, Zuleima? Yo quería comentar algo, ¿no? Con respecto a lo que estaban hablando de Arcón. Esto es como una estructura que tiene vértices, es lo que yo entendí y lo que le escuché al compañero cuando tuve la oportunidad de conversar con él allá en Colombia. Son como vértices que se van creando según los elementos hegemónicos que tenemos en el entorno y que precisamente nuestros proyectos, investigaciones van dirigidos a cómo contrarrestar todos esos elementos que están allí y que por supuesto nos detienen y no nos dejan avanzar en estas transformaciones territoriales. Y eso da un poco a la respuesta en el hacer del maestro, que ya el maestro trascienda las 4 paredes del aula y trascienda a lo comunitario. Entonces, eso es lo que yo he comprendido un poco de lo que mencionaba el compañero y la pregunta que hizo Carmen. Sí, incluso fíjate este compañero aquí, incluso si el maestro de una manera físicamente no trasciende la comunidad, por lo menos que el aula la configure como comunidad. Porque ¿qué es lo que nos interesa? Esa subjetividad de quienes estamos en el aula, obviamente hacia afuera mucho mejor, pero si por algún motivo no se hace, que ahí se fortalezca esa subjetividad nosótrica, más allá de los contenidos, sino que el maestro, la maestra, el estudiante que esté allí, entienda la importancia de tener otras relaciones sociales en el marco de una nueva epistemología o de un nuevo imaginario de sociedad. Y eso es muy importante también mencionarle a los profes. Porque ellos dicen, ay, no, ahora me toca ir en las tardes o me toca ir los sábados al barrio, no sé qué. No, hágalo desde el aula, también lo puede hacer, también. Pero no reproduzca la hegemonía en el aula. ¿Sí? No reproduzca esos elementos, sino por el contrario, esos horcones en el aula de soberanía epistémica, de la lucha contra el patriarcado, contra el autoritarismo, aplíquelos ahí en el aula y tenga como centro las compartencias. Y eso genera eso que tú dices, esa contrahegemonía, que es lo que le estamos apostando. Y obviamente ahí la investigación nos va a jugar un papel importante, porque es poder documentar ese trayecto alternativo que se vaya emergiendo. Eso. Bueno, chévere, Juan Carlos. Bueno, ya para finalizar, si quisiera comentarte un poco en relación a nuestro proyecto que nos trajo acá y aprovecho la oportunidad también para agradecer a Yuleima, bueno, que nos ha presentado tu trabajo. Te manda también un saludo nuestra rectora, la profesora Belki Bigot. Ella está también muy pendiente de esta videoconferencia, solo que estamos desarrollando paralelo un congreso que lo hacemos anualmente, Congreso de Innovación e Investigación de nuestra universidad, y entonces está al frente de esos procesos en este momento. Quería decirte que el día 28 y 29, como ya lo hemos adelantado contigo, vamos a hacer nuestro primer Congreso Nacional e Internacional de Comunalización. Entonces, te digo lo siguiente, aún estamos buscando los recursos económicos, administrativos y logísticos para, ojalá pudieras estar presencialmente aquí con nosotros. Claro que sí. No logramos tener tu presencia, bueno, esperamos contar así contigo a nivel virtual para el desarrollo de una conferencia el día 28 en horas de la tarde. Si Como lo logramos tu consideren. presencialidad, si logramos tu presencialidad, quiero decirte que sería ese día 28, pero en la mañana. Pero queremos de Perfecto. una vez amarrar contigo la fecha, porque bueno, sé que tienes múltiples compromisos. Asimismo esperamos, ojalá y así sea, y estamos seguros de ello, también traer al profesor Luna. No sé si él sí no me ha confirmado, o quizás alguien de su equipo, quizás Ricardo Peralta, que también ha estado muy cercano a nosotros. Pero sea este año o no, Yuleima,
vamos a traerte para acá, Juan Carlos, porque bueno, estamos enganchados con tu propuesta, con tu trabajo y estamos seguros que vamos a conseguir puntos comunes en el cual pudiéramos hacer un trabajo transnacional de integración y de ¿cómo se llama? De espíritu latinoamericano, caribeño, contrahegemónico, propiciar una educación que estamos seguros la compartimos en un proceso de colonialidad, de emancipación y de poder pensar ya en una educación propia, en una educación latinoamericana, de educación popular. Perfecto, no, con gusto, Eliezer, toda la disposición. Si se da el viaje, incluso interesante poder ir, así fuese, a una escuela o a algún escenario y charlar con los profes un poco más de cerca para darles eso que preguntaba la profe Ismael, cómo las cosas para generar pilotajes. Yo creo que eso es importante, los pilotajes, para que den ese ejemplo a otras instituciones, ¿sí? Por los costos, si es el caso, pues nosotros somos pueblo, o sea, no se vayan a imaginar por allá hoteles 5 estrellas, esas cosas, somos pueblo, entonces también para que lo tengan en cuenta en sus presupuestos,